Pero ya lo tenemos a Miguel Ángel y le damos la bienvenida para tratar estos temas que tienen que ver con las elecciones 2026 de abril. Miguel Ángel, bienvenido, buenos días. Néstor, ¿cómo estás? Muy buenos días. En efecto, como señalas, estamos ya iniciando esta campaña electoral que en realidad ha empezado ya hace un par de meses con la actuación muy histriónica de Rafael López Aliaga y por supuesto el protagonismo de Keiko Sofía Fujimori de Fuerza Popular, especialmente defendiéndose de todo tipo de acusaciones y los casos judicializados que viene afrontando, así como también algunos candidatos como Philip Butter, que se han movilizado a algunas ciudades del país, y recordamos especialmente en Puno, donde no precisamente le fue muy bien. En fin, este es un tema que es muy interesante de poder conversar, estimado Néstor, y sobre todo para que nuestra población en general tome conocimiento real de todos y cada uno de los diferentes protagonistas, tanto personales como también institucionales. Entonces es importante, te propongo que sigamos esa dinámica que hemos establecido de hablar del marco normativo en que se encuentra el sistema, el proceso electoral, luego hablar también de las organizaciones como son el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y RENIEC, y finalmente hablar de los partidos políticos. De modo que pidiéndole el apoyo a Lucerito, quisiera que ponga la elecciones generales Perú 2026, efectivamente, análisis político y contexto global. El contexto general, como hemos señalado, es que hay 43 partidos políticos que están inscritos formalmente para la contienda electoral. Y por supuesto, hemos señalado que aquí hay para todos los gustos, de la extrema izquierda a la extrema derecha. Hay un plazo que es el 23 de diciembre, que los partidos tienen que presentar sus planchas presidenciales y congresales. Y luego, ya en estos días están en plena campaña los procesos de elecciones internas y primarias que se deben concretar entre noviembre y diciembre del 2025 para que puedan completar tanto sus planchas presidenciales como los candidatos a senadores y diputados. Hay que señalar, Néstor y ciudadanía que nos sigue, que este proceso electoral será el más costoso y el más complejo en la historia del país por la cantidad de partidos inscritos. Como ya la OMPE ha dado a conocer, tenemos un planillón electoral grandísimo. La verdad es que va a dificultar, por supuesto, una elección que pueda ser transparente y que, por supuesto, la gente pueda llegar a votar y poder elegir cuanto antes al candidato de su predilección. Pero bueno, estamos frente a una situación muy particular. Luego tenemos, cambia el lucerito, el marco normativo. Como hemos señalado, ya todo el marco normativo para las elecciones generales del 2026 ya ha sido dado. Existe una ley orgánica de elecciones, la 26859, y las modificatorias con la ley 32.264, que establece pues todas y cada una de las condiciones de los partidos políticos, la forma de presentar las candidaturas, así como también el proceso en general. Luego ya existen las normas para la inscripción de candidaturas, el financiamiento y la propaganda electoral. Dicho sea de paso, la OMPE, por ejemplo, ha asignado 5 millones de soles para la campaña publicitaria para las elecciones internas de los partidos que tienen que elegir a sus candidatos. Luego también en esta oportunidad se ha autorizado la incorporación del voto digital, especialmente para Fuerzas Armadas, Policía y peruanos en el extranjero. Luego tenemos que el cronograma ya ha sido aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones y por supuesto está en pleno proceso, y creo que a satisfacción también de las organizaciones políticas participantes, así como también de la ciudadanía que está interesada también en conocer justamente en qué consiste este proceso electoral y los tiempos correspondientes. Y también se han anunciado sanciones estrictas para el cumplimiento de las normativas electorales. Ojo que los jurados electorales especiales que ya han sido designados, hay 31 en este momento a nivel nacional, están estableciendo ya algunas sanciones a aquellos candidatos que están burlando las normas de propaganda electoral. Y ojo, algunos como por ejemplo César Acuña Peralta, se supone candidato presidencial,
de Alianza para el Progreso tiene varios procesos de los jurados electorales especiales, particularmente en Lambayeque, en Trujillo y me parece que en Piura. Siguiente, Lucerito. Este es el cronograma clave. Las elecciones internas y primarias deben realizarse el 30 de noviembre del 2025 y tenemos entendido que ahora, el 31 de octubre, vence la inscripción interna de todos y cada uno de los candidatos para que sean elegidos internamente tanto por los militantes propiamente dichos, así como también la ciudadanía que se ha inscrito previamente, aún no siendo militante, pero que va a dar su voto por los partidos de su elección. El 23 de diciembre vence el plazo para la presentación oficial de candidatos presidenciales y congresales. Recordemos que son diputados y senadores. Y las elecciones generales están programadas para el 12 de abril del 2026. Luego tenemos otro tema, que es los organismos del sistema electoral. Siguiente, Lucerito. En el caso de los organismos del sistema electoral, existen, por supuesto, el Jurado Nacional de Elecciones, que es el órgano rector de fiscalización y de resolución de controversias, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, que se encarga precisamente de ver en qué situación se encuentra, por ejemplo, el famoso padrón electoral, se encarga de absolutamente toda la organización del proceso electoral, en qué colegio van a votar los electores, en qué locales adicionales, cómo va a ser el traslado, toda la parte logística, cómo va a ser el traslado del material electoral, la difusión y la supervisión de la votación. Y luego tenemos al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, que por supuesto se encarga de ver el registro de todos y cada uno de los electores, que en este caso son 25 millones, un poco más de electores a nivel nacional, incluyendo también el exterior. Tiene que ver la actualización del padrón y la entrega del DNI, inclusive el DNI electrónico. Y como muy bien han leído la nota del Jurado Nacional de Elecciones, efectivamente ya el jurado tiene todo el padrón electoral y debe encargarse de hacer el chequeo correspondiente para que todo esté debidamente organizado, sellado y, por supuesto, de la forma más correcta posible. Hay que señalar, Néstor y quienes nos siguen, que el Perú tiene un sistema electoral confiable y moderno. Eso lo reconocen las diferentes organizaciones internacionales que vienen siempre a visitar y que durante los últimos eventos nacionales e internacionales que se han realizado en el Perú lo han reconocido. Pero aquí no se trata de la eficiencia en sí de cada una de las instituciones, sino que también es la percepción que tiene el electorado, la percepción que tiene el público respecto a cómo son y vienen actuando sus autoridades. Por eso que la máxima recomendación al Jurado Nacional de Elecciones, a la OMPE y la RENIEC es que precisamente sus autoridades guarden la más absoluta discreción para que no sean acusados, como en muchos de los casos ha ocurrido, de tener una función demasiado parcializada y que altera el proceso electoral. Con respecto a los partidos políticos, fíjate, Néstor y ciudadanos que nos siguen, que hay una comparación histórica de los partidos inscritos. En el año 2016, 25 partidos, hace 10 años. En el año 2021, 24 partidos políticos. Y el año 2026, 43 partidos políticos. No es que sea, por supuesto, un beneficio para el electorado, por el contrario, aquí lo que se está demostrando es una tremenda fragmentación y posiciones más personales que políticas respecto de cómo poder llegar al poder para dirigir una localidad o una región, en este caso el país. Y por supuesto es un número altísimo que ahora vemos que están en problemas serios para ver quién es el candidato presidencial que los va a representar. Así como también, por ejemplo, ha habido serias dificultades para formar las alianzas electorales. Solamente han podido concretarse 5 alianzas electorales. Luego, hay un tema que es sumamente importante, ojalá que el cuadro se pueda notar, Lucero. Hay un mapa comparativo de los partidos políticos. Aquí, como decíamos, hay organizaciones políticas para todos los gustos.
aquí con ayuda de los diferentes tratados y analistas, así como también la inteligencia artificial que nos provee mucha información, es que pasamos desde la derecha conservadora hasta los emergentes y religiosos. En la derecha conservadora están Renovación Popular con Rafael López Aliaga, que es una organización sólida y un liderazgo claro, y dicho sea de paso también, tiene una plancha presidencial que por supuesto tiene que pasar todavía por un proceso interno de ratificación, pero que además cuenta con una bancada muy férrea en el Congreso de la República. Hay una centro derecha liberal que en todo caso es representada en este tema por Avanza País, con un Philip Butter que recién está presentándose a una organización política, él más se ha dedicado a la parte empresarial y periodística. Luego tenemos el Centro Reformista, que está representado por el Partido Morado, y que entiendo que ahora ya no va a ser Julio Guzmán el representante, que fue por supuesto separado, sino que va a ser Francisco Sagasti, quien fue presidente también de transición. Una izquierda radical, con Perú Libre, con Vladimir Cerrón. Por supuesto, Vladimir Cerrón se encuentra actualmente en la clandestinidad, pesan sobre él algunas sentencias judiciales, pero es una izquierda que viene también de las elecciones generales pasadas que encumbró a Pedro Castillo como presidente de la República. Hay una crisis en su liderazgo, por supuesto, y una fractura interna, porque de ahí salieron dos organizaciones dentro del Parlamento de la República, en una de ellas es el bloque magisterial. Hay una izquierda moderada, así le atribuyen a Nuevo Perú, a Verónica Mendoza, que ha venido participando en las dos últimas elecciones generales y que seguramente lo va a volver a hacer. En este caso entendemos que también mediante una alianza. Su discurso básicamente es un discurso ambientalista y por supuesto de derechos sociales y de reivindicaciones populares. Luego tenemos un centro regionalista que representa Alianza para el Progreso con César Acuña, pero dicho sea de paso, hay que considerar que Alianza para el Progreso tiene, junto con Somos Perú, una de las mayores cantidades de gobernadores regionales y gobiernos locales y distritales y provinciales. Pero este es un asunto que podríamos decir, como lo señala el cuadro, que esta Alianza para el Progreso, este partido Alianza para el Progreso, tiene una estructura sólida, pero por supuesto también tiene muchas denuncias de corrupción, como lo que se está observando en Lambayeque y particularmente en la región La Libertad. Hay un populismo conservador que es Podemos Perú, que representa a José Luna. Antes estuvo también Daniel Urresti, que está encarcelado por un proceso judicial. Luego es una organización que, por supuesto, apuesta por un candidato mediático. En este caso, ¿a quién van a designar? Todavía no sabemos, porque José Luna, tiene problemas bastante serios con la justicia. Y hay organismos emergentes religiosos, como Fe en el Perú, y algunos movimientos evangélicos que de todas maneras van a estar presentes en algunas organizaciones políticas, como lo vemos, por ejemplo, en el caso de Renovación Popular. Este es un escenario, digamos, para todos los gustos, pero que al mismo tiempo no contribuye precisamente a tomar una decisión, como el caso, por ejemplo, que hemos visto en las elecciones generales, en las elecciones legislativas en Argentina, o las recientes elecciones en Bolivia, donde han dejado de lado al MAS, al movimiento socialista que lideró Evo Morales, sino que ahora han dado una vuelta hacia la derecha política. Digamos que también en el caso del Perú hay una presencia de líderes que parecen caciques en sus propias regiones o localidades, pero que tampoco no han logrado, por supuesto, afianzar una presencia política a nivel nacional, y eso lo están demostrando ahora que todavía no saben a quién van a elegir internamente para que lo represente en una plancha presidencial, así como los candidatos, 60 candidatos a senadores y otros 130 para diputados. Siguiente cuadro, por favor, Lucerito. Candidatos presidenciales confirmados a octubre del 2025, y de ahí las incógnitas.
son candidatos presidenciales que han confirmado las organizaciones y ellos ya se han lanzado al ruedo, pero que todavía tienen que ser confirmados por las elecciones internas, las elecciones primarias, en cada una de sus organizaciones políticas. Y así tenemos a Rafael López Aliaga de Renovación Popular, que por supuesto está recorriendo el Perú, está en campaña, después de haber dejado el cargo de alcalde, todavía sigue inaugurando algunas obras en algunas regiones, invitado por algunas autoridades que por supuesto también pertenecen a Renovación Popular, y sigue lanzando algunas propuestas de el tren de Lima Metropolitana, como sabemos, ha traído este tren de Estados Unidos, por el cual también la municipalidad de Lima Metropolitana tiene que pagar alrededor de 380 millones de dólares, a pesar de que se dijo que era una donación. Pero eso en este momento está en campaña a Rafael López Aliaga con sus diferentes líderes del partido y por supuesto sacando el máximo provecho a su propio apodo de Porky. Luego tenemos a un César Acuña de Alianza para el Progreso. Él es el único líder visible de esa organización. No hay otros que podrían reemplazarlo, pero en todo caso también hay un tema de salud que por supuesto va a condicionar también si va a participar o no en las próximas elecciones generales de 2026. Y Keiko Sofía Fujimori ha señalado hace algunos días, después de haber recibido esta posición, esta sentencia del Tribunal Constitucional que la libera del caso Cócteles, ha dicho que va a conversar con sus hijas y a tomar una decisión. Pero es evidente que Keiko Fujimori va a postular nuevamente por cuarta vez a las elecciones generales, en este caso del 2026. Perú primero, donde está Martín Vizcarra, que no puede ejercer su derecho a ser elegido por razones judiciales, pero lo representa Mario Vizcarra, que es su hermano. En todo caso, vamos a ver qué es lo que ocurre ahora en las elecciones internas y si van a ratificar a Mario Vizcarra como candidato presidencial. Pero, por supuesto, en las encuestas también le dan un lugar muy preponderante respecto de otras organizaciones políticas. El cómico Carlos Álvarez, País para Todos, que hace poco también ha rechazado su invitación a la CADE 2025, señalando que cómo es posible que este grupo de empresarios no solamente invite a 6 organizaciones políticas de las 43 que están inscritas para las elecciones generales del próximo año. Tiene toda la razón, pero por supuesto también está buscando una posición mediática. Él ha dicho que se solidariza prácticamente con todos los electores y especialmente con los que menos tienen, porque entiende que para el CADE ejecutivo de este año que va a realizarse aquí en Lima, solamente van aquellos que tienen $3,000 para pagar la inscripción que se supone debe costar. No sé si ese es el monto exacto, pero en todo caso hago referencia a lo que ha manifestado Carlos Álvarez. Tenemos también Alfonso López Chau, que ya está en campaña del partido Ahora Nación, que va a ingresar también, que está participando en la contienda electoral en alianza con Salvemos al Perú. Alfonso López Chau fue rector de la Universidad Nacional de Ingeniería. Antes se ha destacado como un funcionario del Banco Central, como integrante del directorio, y durante casi 2 décadas, entiendo, estuvo viviendo en México, donde desarrolló algunas funciones públicas y privadas. Y a partir de ahí trae una propuesta de un ideario político que se llama la organización política Ahora Nación, y que por supuesto tiene prácticamente toda la inspiración del partido que llevó al poder al famoso ANLO. De modo que tenemos aquí un versado en temas económicos y por supuesto educativos, como es Alfonso López Chau, que lo vemos todavía poco maduro para esta contienda electoral. Y por otro lado tenemos al ex de Acción Popular, Johnny Lescano, que ahora está en otra organización política, y por supuesto que también está participando con el ánimo de volver al poder. Y como ya hemos señalado, Philip Butter de Avanza País, que hace poco ha presentado a su vicepresidente y vicepresidenta, también van a tratar de lograr que sean ratificados dentro de Avanza País para la próxima contienda electoral. Y tenemos algunos casos particulares, Néstor
seguidores de BIS Televisión y el programa Ánfora, Abriendo Puertas, que Dina Boluarte, como ha señalado hace poco un titular del diario Uno, está buscando partido. Y por supuesto señala con ironía que no es broma. Y en efecto, Dina Boluarte sigue afrontando unas carpetas fiscales, pero no ha sido condenada, no está impedida de ejercer su derecho a ser elegida. Y por supuesto, ella tiene todo el derecho de participar en cualquier organización política como candidata, por ejemplo, a diputados o como candidata al Senado de la República. Y hay una organización política como es Ciudadanos por el Perú, CPP, que ha sido un partido que nació al parecer dentro de su cercanía a través del hermano Nicanor, pero que ahora está liderada prácticamente por otras personas, entre los que se encuentran nuestro directo amigo, estimado Néstor Alberto Modesto Moreno Alfaro, un periodista trujillano que ha radicado mucho tiempo en Cajamarca y de ahí tiene el periódico digital Alma Noticias y que por supuesto ha venido recorriendo también diferentes lugares del Perú para dar a conocer el ideario político y el plan de gobierno de Ciudadanos por el Perú, tanto en Puno, en Iquitos, en Piura, en La Libertad, en Ancash, etcétera. Y parece ser que le está yendo bien, lo que es más siendo colega nuestro y amigo, le deseamos siempre lo mejor a Alberto Moreno. Esto es lo que ocurre dentro de Ciudadanos por el Perú. Y también un detalle, como decimos aquí en casos específicos. El ex ministro de Educación de Dina Boluarte, Morgan Quero, él sería el candidato presidencial en Ciudadanos por el Perú. Y esto nos vamos a enterar en los próximos días porque entiendo que está resolviendo el tema de cómo conformar su propia plancha presidencial. Aquí seguramente puede ser que se pongan de acuerdo con Alberto Moreno, que también había lanzado su precandidatura, y formen una sola plancha junto con otra persona. En este caso tiene que ser una dama, tiene que ser mujer por la paridad existente. Entonces, los próximos días seguramente vamos a conocer quiénes son los integrantes de esa plancha presidencial que va a competir internamente para luego inscribirse el próximo 23 de diciembre. Y el APRA, por supuesto, también tiene lo suyo. Hay algunos candidatos, donde se encuentra, por ejemplo, Jorge del Castillo junto con Mauricio Mulder, que quieren revivir a la vieja guardia aprista. Y sí, lo que tendríamos que decir que tienen todo el derecho, por supuesto, de postular. Están compitiendo también Javier Velázquez Quesquén, está la hija del difunto Alan García, Carla García, pero en el caso, por ejemplo, de Jorge del Castillo y Mauricio Mulder, viajaron hace algunas semanas a la ciudad de Trujillo, donde fueron a entrevistarse con José Murgia Sanier, un hombre representativo de la vieja guardia aprista, que cada vez que postulaba en Trujillo podía convertirse nuevamente en alcalde y gobernador regional, levantando él solo más de 150,000 votos, que con eso cualquiera se convertiría en diputado o en senador. Es un hombre muy destacado, muy reconocido en Trujillo, pero ya tiene 89 años. Y sin embargo, él ha aceptado, por supuesto, participar en el proceso electoral a raíz de la invitación que han hecho sus amigos Jorge del Castillo y Mauricio Mulder. Nosotros, por supuesto, deseamos siempre lo mejor a las personas en general y particularmente a José Murgia, que sabemos también su delicado estado de salud en la que se encuentra, pero en este caso parece ser que todo vale en política para ver rescatarse, en este caso, la Guardia Vieja aprista que quiere volver al poder a través de la plancha presidencial de Jorge del Castillo y Mauricio Mulder. Entonces, veamos otro tema. ¿Cuál es la dinámica electoral y los retos? Y aquí lo que estamos viendo, después de haber hecho esta referencia a las 43 organizaciones políticas, a la cantidad de candidatos que se están mostrando, pero de los cuales hasta ahora no se sabe absolutamente mucho qué currículum tiene, qué digamos, experiencia política o experiencia pública tiene, o qué experiencia empresarial tiene,
sin embargo, de todas maneras están participando con algún entusiasmo. Entonces hay una gran fragmentación política extrema que efectivamente va a dificultar las alianzas fuertes. Hay unas alianzas formales como lo que hemos señalado, que hay 5 alianzas electorales, pero también antes de votar hay siempre alianzas que se juegan bajo la mesa. Pero aquí estamos viendo que cada uno está jalando agua por su molino y ahí vemos las tendencias que en este caso, antes podríamos decir hay izquierda, hay centro y hay derecha, pero la fragmentación política, ideológica y el pragmatismo de por medio nos hace ver que hay hasta 7 bloques políticos, ideológicos que están prácticamente en contienda. Y un tema que es fundamental es la bicameralidad legislativa. En esta oportunidad van a votar, vamos a elegir a ciudadanos que sean 130 diputados y 60 senadores. Y vamos a tener un Congreso que va de todas maneras a demandar mucho más recursos económicos, tanto por la remuneración de los propios congresistas, diputados y senadores, como también la planilla de la burocracia. El Congreso de la República, como sabemos, está totalmente desprestigiado. No hay, digamos, un liderazgo visible que merezca ser reconocido en líneas generales. Sin embargo, de todas maneras, el Perú es un país democrático. El Perú tiene dividido el Estado en poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Y por supuesto, tenemos que respetar las normas que se han dado recientemente, por más que no querramos que eso ocurra, y sobre todo la indignación permanente, la indignación diaria, como hemos visto, por ejemplo, en un programa dominical, en donde un asesor pagado por el Estado, pagado con nuestros impuestos, le hace pedicure a una congresista. Lamentablemente eso ocurre en el Congreso de la República, de modo que, por supuesto, la indignación siempre se hace evidente, especialmente por los jóvenes de la famosa generación Z, como ha ocurrido también en todas las generaciones en los últimos años. Hay una alta volatilidad electoral con un gran porcentaje de electores indecisos. Si, por ejemplo, vemos las encuestas que dicen el famoso Porky, Rafael López Aliaga, tiene un 11% y va primero, sí, pero también hay más del 78% de desconocimiento de las elecciones generales y de las propuestas electorales. La población también se muestra de alguna manera una actitud de rechazo frente a todos los partidos políticos y a los propios candidatos. Por supuesto, también hay un incremento significativo del gasto electoral, especialmente en publicidad. Y lo que más ha salido recientemente el Jurado Nacional de Elecciones a explicar ante el Congreso de la República a la hora de sustentar el presupuesto para el próximo año, y que lo que están pidiendo es en este tiempo un adicional de 372 millones para los procesos electorales del año 2026, tanto para el 12 de abril y el siguiente proceso electoral que se va a realizar en octubre del próximo año para elegir a alcaldes y gobernadores regionales. De modo que el monto realmente es espeluznante y que tiene que de tal manera salir de las arcas fiscales. Y esto incluye también el financiamiento que se va a hacer a las campañas de propaganda que van a realizar todos y cada uno de los partidos políticos. Como comprenderán, 43 partidos políticos que van a demandar recursos del Estado, como ahora último lo ha aprobado la OMPE, para las elecciones internas de un monto de 5 millones de soles. Luego tenemos como conclusión, Lucerito, por favor, avanza, la siguiente lámina. Elecciones históricas por número de partidos y complejidad organizativa. Imagínense ustedes el padrón que vamos a tener a la mano para votar el día de las elecciones, el 12 de abril. Supongo que si antes uno votaba en 30 segundos o un minuto, ahora para leer todos los candidatos nos vamos a demorar un poco más, 2, 3 minutos y quién sabe cuántos. Luego, la definición de candidaturas están en proceso.
hay una competencia interna abierta, especialmente como lo estamos viendo en Acción Popular, lo estamos viendo particularmente también en el APRA, en otros partidos como por ejemplo Avanza País prácticamente está designado Philip Butter, en el caso de Renovación Popular está Rafael López Aliaga. Hay una ciudadanía atenta a propuestas claras y transparentes, solo que en este momento no estamos viendo que los partidos políticos estén sembrando la idea de qué tipo de gobierno, qué tipo de plan de gobierno deben estar trabajando. Así, por ejemplo, en la siguiente lámina, Lucerito, tenemos que ningún partido a la fecha está realizando una campaña argumental, una campaña de ideas, una campaña de propuestas. Nadie está explicando su ideario político, nadie está explicando su plan de gobierno. Normalmente, claro, en marketing político electoral siempre se trata de decir que gana el mejor en cuanto a su histrionismo, en cuanto a su protagonismo y su apego a la ciudadanía. Pero aquí lo más importante que también necesitamos conocer es qué tipo de propuestas traen, uno, para acabar con la ola de violencia, la criminalidad, el sicariato, la minería informal, la minería ilegal, sino que también necesitamos saber cómo van a generar empleo, cómo van a utilizar las arcas fiscales, cómo van a utilizar la deuda externa. Una serie de temas que hasta ahora no se están atendiendo. Cómo va a resolverse, por ejemplo, los temas que incluso ha aprobado este Congreso de la República para pagar, por ejemplo, pensiones que con derecho les corresponden, pero los montos a veces pueden desanimar a cualquiera y sobre todo van a engrosar el tema de la deuda interna y deuda externa, como el caso, por ejemplo, de los montos aprobados para los jubilados, los profesores jubilados. También, ¿cuál es la posición que va a tener un nuevo gobierno, por ejemplo, con respecto al pago de las pensiones a través de las AFP? Es decir, interrogantes que no tenemos hasta ahora a la vista, propuestas claras de parte de las organizaciones políticas inscritas en este proceso electoral. Y otro tema que llama mucho la atención es, por supuesto, que existen muchos casos judicializados de corrupción de funcionarios que implican a los candidatos. Y ojo que en provincias los casos son muy clamorosos, pero que no nos llame la atención que nuevamente vamos a tener casos como por ejemplo lo que ha ocurrido recientemente con el congresista Bermejo y otros que tienen procesos que en este momento se están desarrollando a nivel de fiscalía o a nivel del Poder Judicial. Y un tema que es crucial, que es el riesgo de financiamiento de fondos provenientes del narcotráfico, la minería legal, el crimen organizado y la corrupción. Como muy bien lo ha sugerido Jaime Antesana, es que los partidos políticos deben firmar un acuerdo, ¿no? Para ver y evitar que haya ingreso a la campaña de dinero proveniente del narcotráfico y la minería ilegal. Claro, realmente eso es lo ideal y esperemos que los partidos políticos se pongan la camiseta del Perú y comiencen a trabajar en ese sentido. El acuerdo que puedan hacer, los convenios que puedan suscribir, definitivamente tienen que ser realizados cuanto antes y sobre todo levantar la mano para oponerse a cualquier tipo de dádiva que se pueda estar dando, por ejemplo, a los extorsionadores, a los integrantes de las bandas criminales que vienen asolando a nuestra nación y sobre todo los diferentes casos de corrupción. Hay que insistir hasta el cansancio que la Contraloría General de la República efectivamente ha detectado que hay cada año entre 23.000 y ahora 25.000 millones de soles del presupuesto público que se va en corrupción. Es decir, termina prácticamente en manos de organizaciones que se constituyen particularmente para apropiarse de los dineros públicos. De ahí que muchas de las carreteras, muchos de los hospitales, muchas de las obras en general, obras públicas que muy bien podían haberse realizado ya hace algunos años, no se ejecutan por todo este vicio que hay internamente de coimear a los funcionarios para luego darse cuenta que no tienen la capacidad empresarial para hacer una obra, como lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el caso de La Libertad, donde se le asignaron recursos a una empresa representada por una joven de 21 años sin experiencia empresarial y que tampoco
las empresas a las que representa inclusive no tienen ni siquiera un domicilio correcto. Luego, para concluir, tenemos que, todos creo que queremos un sistema electoral y un sistema judicial que se encuentren a la altura del momento histórico complejo que vive el Perú. Este es un marco general, Néstor, sobre cómo se encuentra actualmente el panorama político electoral en nuestro país y que merece pues una mirada ilustrada, para lo cual queremos invitar también a quienes están trabajando estos temas, que son expertos en todo lo que es el proceso electoral, así como también aquellos que conocen mucho de lo que significa, por ejemplo, elaborar un plan de gobierno, un plan que efectivamente sea de largo plazo y que permita una estabilidad para el Perú, todo lo cual hasta ahora no hemos podido observar. Si las políticas establecidas por el Acuerdo Nacional son las que van a continuar rigiendo en parte los destinos del Perú, si el marco que nos establece la Constitución Política del Perú es el adecuado o tenemos que modificar alguno de los capítulos para fomentar, por ejemplo, mayores inversiones, capitales extranjeros, o qué cosa es lo que se necesita justamente para lograr que exista un mejor escenario para nuestro país de cara al 2030, al 2050, y que las diferentes generaciones de políticos que vengan a dirigir el Perú continúen los pilares fundamentales del desarrollo nacional que efectivamente todos queremos. De modo que para la siguiente exposición también queremos abordar, Néstor, las principales demandas de la población, así como también las características de los votantes, cómo son los votantes jóvenes. Entiendo que, por ejemplo, los famosos dibujitos, que son los jóvenes que recién están cumpliendo la edad para votar, son aproximadamente 2 millones de electores. Entonces hay que ver qué cosa es lo que ellos van a plantear, qué cosa es lo que necesitan efectivamente de parte de la clase política. En líneas generales, esto ha sido, Néstor, el panorama electoral para que nuestra población tenga efectivamente una aproximación a lo que está pasando en nuestro país. Excelente el panorama general. Lo cierto que hay como 5 o 6 temas que lo vamos a conversar a continuación en un ping-pong periodístico, Miguel Ángel. Excelente la exposición. Lo cierto, en el primer tema, para el comentario, es que estamos a 5 meses de las elecciones. Pero de acuerdo al cronograma, que termina en diciembre, finalmente la campaña en sí, para el comentario, Miguel Ángel, es de 3 meses. Y con un presupuesto, entonces, qué tarea tan difícil para los partidos políticos y para su gente de marketing y de posicionamiento. Claro, fíjate, Néstor, los partidos políticos de todas maneras tienen que hacer una gran inversión para una campaña electoral de la magnitud que significa movilizarse a nivel nacional. Una campaña electoral, como hemos visto en los últimos tiempos, es aproximadamente entre 15 y 18 millones de soles. Y básicamente para la plancha presidencial, porque todo lo que hacen los candidatos a diputados, en este caso también a senadores, son cubiertos básicamente por ellos. Entonces, tenemos, por ejemplo, en publicidad, un gasto tremendo, en todo lo que significa medios directos y de propaganda también, y lo que significa la movilización de todos y cada uno de los candidatos a nivel de provincias. Hay que pagar avión, hay que pagar camiones, hay que pagar ómnibus, hay que pagar camionetas y por supuesto todo lo que ustedes ven permanentemente en las principales avenidas, calles y hasta descampados, las pinturas, los nombres de los partidos, los logos que se pintan en todas y cada una de las paredes tienen un costo. Y fíjate, entonces si son 43 partidos, solamente multiplica por 10 millones de soles. Por eso decíamos que esta es una de las campañas más costosas. ¿De dónde va a salir los recursos para los candidatos a las planchas presidenciales? ¿De dónde van a salir los recursos para las campañas de los candidatos a diputados y senadores? De modo que lo que estamos viendo también es que si bien es cierto, los costos pueden haber bajado
y ya los diarios, por ejemplo, ya prácticamente no se utilizan para propaganda electoral pagada, sí los canales de televisión y sí las redes sociales, podríamos decir que ahí hay una suerte de plus que puede significar una reducción en cuanto se refiere a los gastos de publicidad. Pero sí se necesita de todas maneras una millonaria campaña por cada uno de los 43 partidos políticos, si es que efectivamente todos van a participar con candidatos presidenciales. Entre tanto, tendríamos que restar, por ejemplo, a las 5 alianzas electorales. En fin, Correcto. entonces esto va a significar un gasto tremendo, una farra, digamos, de dinero que no sabemos de dónde va a provenir. Por eso, Y ahí viene un comentario también tuyo, porque el peligro es que estas economías ilegales, criminales, que ya se ha dado, Antesana ya lo ha dicho en las elecciones anteriores, y se está demostrando con las leyes que se ha dado en el Congreso, o sea, no se necesita mucho análisis. Pero donde quiero llegar para el comentario, Miguel Ángel, es que hay la necesidad urgente de lo que se ha planteado ya, un pacto de transparencia en el tema del dinero que se va a utilizar en la campaña electoral. a mí me parece que es una propuesta interesante suscribir un pacto, pero también simultáneamente las instituciones que tienen que ver con este tema del lavado de dinero, porque hay un marco legal para ello, deben intervenir de todas maneras, por ejemplo, en el caso del Ministerio Público con toda la Fiscalía de Prevención del Delito y aquellos casos emblemáticos, por ejemplo, de lavado de dinero que hay en este momento en el sistema judicial, deben acelerarse para descartar que alguno de ellos participe en el proceso electoral que está en marcha. Y también, por ejemplo, la Superintendencia de Banca y Seguros, a través de la Unidad de Investigación Financiera, haga su papel. Y también la SUNAT. Fíjate la temeridad de un congresista, no, Hontay en el Congreso, que ha sugerido, ha presentado un proyecto de ley de la forma más descarada, en donde dice que si una empresa ha sido extorsionada, la empresa puede descargar del impuesto a la renta por el monto de la extorsión. O sea, ¿qué significa eso? Que está prácticamente normalizando, legalizando la extorsión. O sea, estamos llegando a ese nivel. Creo que se necesita entonces una participación muy activa de instituciones como la Superintendencia de Banca y Seguros a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, la propia Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas, que tiene un papel fundamental en este tiempo, el Ministerio Público para todo lo que significa prevención del delito y, por supuesto, el Poder Judicial, en donde en este momento existen muchos casos que se están efectivamente analizando, tanto por el tema de la minería ilegal como los casos de corrupción emblemáticos, como ya sabemos que se están realizando en nuestro país, a partir, inclusive agravados a partir del caso Odebrecht, en donde también decíamos que Odebrecht también ha financiado, como muy bien saben, diferentes campañas, incluyendo la campaña por el no de Susana Villarán, donde por lo menos asignaron 4 millones de dólares para que no sea revocada Susana Villarán en el cargo de alcaldesa de Lima. Como recordamos, ella se quedó, pero todo su plan de regidores, 22 o 23 regidores, fueron echados por el voto popular. Exactamente, y ahí viene también en este tema del pacto el análisis de 43 partidos en el 2026, partidos inscritos, y en el 2016 teníamos 25. Esta atomización, esta presencia masiva de partidos inscritos, ¿qué explicación política dar a este tema? Hay una crisis de liderazgo. ¿Cómo analizas el tema, Miguel Ángel, en el tema cuantitativo y cualitativo? Porque muchos de estos partidos no van a pasar la valla electoral definitivamente. Así es, Néstor, es que el problema pasa por el Congreso nuevamente, que no se ha aprobado una reforma de partidos políticos
como se supone debió haberse ejecutado ya hace 2 décadas. Sin embargo, aquí vemos también el apetito personal y el apetito económico de muchos de los partidos políticos que están participando en este tiempo. Por ejemplo, vemos que algunos de ellos prácticamente han formado un partido SA, un partido político SA, una sociedad anónima, y además han formado una suerte de clanes familiares, y eso lo tenemos a la vista. Casi todos los que han ingresado a política en los últimos tiempos, organizaciones que ahora están representadas en el Congreso, forman parte de un clan familiar o una empresa. Y se han ratificado en el poder, se han sentado en el poder, gracias a que también otras personas se han sumado a esa organización política, pero que son parte de sus propias organizaciones. Lo vemos a través de universidades, lo vemos, por ejemplo, a través de diferentes empresas. Y también, tal como se ha revelado, por ejemplo, esas organizaciones políticas terminan recomendando a diferentes empresas proveedoras del Estado y nuevamente vienen los diferentes casos de corrupción. O sea, y qué bueno fuera que los productos, como por ejemplo ha pasado en el caso de Caliwarma, los productos lleguen en las mejores condiciones a la población, especialmente a los niños. Por el contrario, siempre ha significado, por ejemplo, masivas intoxicaciones, poniendo en riesgo la vida de los menores de edad. Es decir, fíjate el nivel al que hemos llegado justamente por esa ruptura que hay entre lo que significa el poder político, el poder que tiene que ser a través de un marco electoral muy recio, muy firme, así como también un sistema judicial permanentemente en crisis, porque prácticamente por ahí se pasan perro, pericote y gato. Ellos, justamente aquellos que están delinquiendo todo el tiempo, pasan como Pedro por su casa, pero a otros precisamente terminan ahorcándolos o mandándolos. Realmente no hay paredón en este tiempo, pero terminan lapidándolos en su ejercicio ciudadano. De modo, Néstor, que la situación es muy, muy compleja en este tiempo y vemos también todos los apetitos personales, a pesar de que no tienen todos los merecimientos políticos para representar a alguna organización. Y lo vemos recientemente. Dime, ¿quién ha salido realmente a hablar de manera coherente sobre lo que necesita el Perú? ¿Cuál es el discurso político que están presentando para resolver los principales problemas del país de manera coherente? Ninguno. Claro, probablemente puedan decir que Keiko Sofía Fujimori, claro, pero ella permanentemente está dentro de la escuela política que tiene en su organización, así como también aparece básicamente para defenderse, pero no para señalar propuestas firmes que necesita este Perú con tantos problemas, con problemas realmente graves en el manejo de nuestra economía, así como también, por ejemplo, las demandas sociales que se están, digamos, profundizando. En el caso de la selva, por ejemplo, el caso de Loreto, sí. no hay empleo. El caso, imagínate el caso de las fronteras, los problemas que hemos tenido recientemente con Colombia. O sea, no hay una posición clara absolutamente de nada. Sí. ¿Cómo es el sistema de defensa nacional? Hasta ahora absolutamente nada. Ni siquiera hemos escuchado en general Roberto Cabra, que también es otro de los candidatos a la presidencia, en esta vez en alianza con el PPC y su partido. Pero es decir, obviamente vamos a esperar los próximos días para ver cómo se decanta. Sí, totalmente cierto, porque has hecho una relación de aquellos candidatos, entre comillas, fijos que estarían o que tienen mayores posibilidades. Has hablado de Quiabra, también habría que incluir ahí a Mariano González de Salvemos al Perú, a Jorge Nieto, que también, pero que no están dando el salto cualitativo para diferenciarse de todo el grupo de 43. Y eso tiene algunas explicaciones, porque tú también lo acabas de decir, que no están sintonizando lo que quiere la población, que va a ser motivo de un programa en los próximos días contigo. Y es que no se está sintonizando el pedido de las regiones, el pedido de los jóvenes, la atención de los jóvenes que están en contradicción a lo que se está haciendo en este momento. Me refiero en el tema de la corrupción, en el tema de la criminalidad en nuestro país, y no aparece todavía un liderazgo
que ya no es un liderazgo individual, tu comentario, Miguel Ángel, sino tiene que ser un liderazgo de un grupo de peruanos, que los hay todavía, de acuerdo a nuestra experiencia, de mejorar las cosas, pero en beneficio de todos, sino de los grupos como se ha venido manejando hasta este momento. ¿Cuál es el comentario, Miguel Ángel? Fíjate, junto con el apetito personalista y narcisista de muchos de los políticos que estamos viendo en los últimos tiempos, falta una formación política en todas y cada una de las organizaciones. No estamos en la época en que, por ejemplo, la democracia cristiana expandía su ideología, su posición, inclusive con adolescentes y jóvenes, y dictaban clases, ¿no? En sus locales partidarios. El APRA también, en su famosa escuela, que era liderada y manejada directamente por Víctor Raúl de la Torre, donde salieron dirigentes muy bien formados políticamente, incluyendo a Alan García. El asunto es qué posición ideológica, qué ideario político, qué propuesta tienen justamente cada uno de los partidos políticos. Y seguramente, de acuerdo al formulario, al formato oficial del Jurado Nacional de Elecciones, Néstor, cuando uno lee el ideario político y el plan de gobierno, se supone que ahí deben estar todas y cada una de las propuestas, pero obviamente en muchos de los casos están escritas y es un saludo a la bandera, porque con absoluta convicción ninguno de sus candidatos representa justamente esa propuesta. Y en el peor de los casos han cumplido con presentar oportunamente, pero seguramente también es un conjunto de ideas sueltas que parecen un listado de lavandería, pero que no dan respuesta concreta o correcta a las principales necesidades que tiene el Perú. Así las cosas, se dificulta, Néstor, que no existan líderes convencidos de lo que significa el Perú y las necesidades que tiene. ¿Cómo hacer para que efectivamente las grandes producciones que provee la agricultura, esta tierra maravillosa que tenemos acá en el Perú, vengan de forma más rápida y por supuesto abarate costos cuando lleguen hacia la costa? ¿Dónde están justamente los famosos trenes de cercanía? ¿Dónde están las rutas y las carreteras que deberían efectivamente haberse concretado ya hace algunos tiempos? Entonces, sabemos que muchos de ellos solamente piensan en el corto plazo, ¿no? Hacen campañas, recaudan fondos y luego no lo ponen en práctica. Y dicho sea de paso, se mantienen justamente dirigiendo algunos partidos políticos durante mucho tiempo hasta que son ninguneados por la población, no pasan la valla electoral y luego desaparecen. Acuérdate, en el caso también de los partidos vinculados a Alejandro Toledo. ¿Dónde está Alejandro Toledo? ¿Dónde está su líder? El caso de Ollantumala. Entonces, sí, lo cierto es que hay una crisis de liderazgo y le vamos a pedir a Lucero que nos ponga en pantalla para el comentario tuyo, Miguel Ángel, que ya lo has referido, pero quisiéramos ampliar un poco más para nuestros televidentes. Y como trujillano, tú conoces perfectamente la situación de crisis de liderazgo del Partido Aprista peruano, y como trujillano me refiero a la presencia de Murgia Sanier, que fue presidente del gobierno regional, que fue congresista y uno de los líderes apristas que permanentemente ganaba y que hizo de la libertad un bastión aprista por muchos años, pero que está siendo utilizado en el término político por el APRA de estos tiempos. Está postulando como senador, como dices, con una cantidad de años superior a los 80, primero, y segundo, con algunos problemas de salud. Para el análisis de la crisis de liderazgo que se está reflejando no solamente en el APRA, sino en los otros partidos políticos que tienen alguna trayectoria, y que los jóvenes de ahora, la generación Z y los jóvenes en general, consideran que la clase política actual ya tocó fondo. Reitero, Néstor, mi gran aprecio, respeto y cariño por José Murgia Azán. Es un gran amigo, es un gran personaje.
tú te puedes acercar a conversar con él y por supuesto es un personaje que tiene un gran conocimiento, una gran experiencia de la cosa pública, de la cuestión política y por supuesto es una gran persona. De modo que entiendo que ya se acerca a los 90 años, ¿no? Y por supuesto uno lo ve caminando por el centro de Trujillo, en la Plaza de Armas, va a tomarse un cafecito con los amigos, pero de ahí a exponerlo a una candidatura a senador, con toda seguridad, seguramente va a lograr más de 50.000 o 60.000 votos y va a ser elegido senador de la República. Pero hace buen tiempo conversábamos con él y junto con otros amigos que él no quería saber absolutamente de la política porque evidentemente se sentía hastiado también como muchos de nosotros. Pero es un hombre, por supuesto, de palabra. Si él ha endosado su palabra a Jorge del Castillo y a Mauricio Mulder cuando lo han ido a visitar, definitivamente José Murgia va a ser candidato a senador por la libertad en la fila del partido aprista. Él es una persona que, por supuesto, ha representado al partido aprista en la región La Libertad y como alcalde de Trujillo. Y ha sido siempre una persona muy generosa que ha hecho buenas obras y la gente lo recuerda con mucho aprecio. Sin embargo, también poder utilizarlo en estas circunstancias, digo yo, ojalá que Pepe Murgia efectivamente se encuentre con todos sus cabales, que se encuentre bien de salud y que a mérito de lo que significa su personalidad política, efectivamente sea reconocido por el partido aprista y por la ciudadanía como un personaje que necesita el máximo de los respetos. Por supuesto, si me dijeran a mí, representas a tal partido, lo llevas como tu candidato, la verdad es que yo preferiría que sea para mí siempre un eterno amigo, un eterno asesor político, pero definitivamente no utilizaría sus fuerzas para que esté representando y sacando prácticamente de la nada una organización política que creo que tiene que correr mejor suerte. El partido aprista tiene una base sólida. Desde la fundación con Víctor Raúl Aya de la Torre, pasando por el poder en el que estuvo Alan García Pérez. Y creo que están equivocándose quienes lo han invitado que efectivamente participe actualmente en política. Reitero, espero equivocarme con respecto a la salud de José Murgia Sáñez, pero reitero mi aprecio, mi respeto, Sí. mi cariño por este personaje que realmente siempre hizo lo mejor por Trujillo y por región La Libertad. Sí, por la experiencia que tenemos en el tema del manejo congresal, la experiencia periodística me refiero, sabemos que es un trajín bastante complicado para los representantes. Y lo cierto es que esta clase política, como dicen los jóvenes, está en crisis y tocó fondo. Pero hay partidos políticos nuevos, Miguel Ángel, como Ciudadanos por el Perú, a propósito del partido auspiciado por el hermano de la expresidenta, por Nicanor Boluarte, para el comentario, que ya lo has hecho, pero ampliar, de la noticia que Dina está buscando partido político. ¿Cuál puede ser el futuro? Lo más probable es que ancle en el partido de su hermano. Primera digamos, premisa que se va a dar. No es que esté buscando partido, ya lo tiene. El tema es cómo le va a ir y un poco de futurología en política, Miguel Ángel, con la experiencia que se tiene, qué puede pasar con Dina Boluarte en el supuesto que sea candidata a alguna de las diputaciones o senadora en las elecciones de abril del próximo año. Fíjate, Néstor, nunca terminamos de sancionar a nadie, ¿no? En nuestro país. Acuérdate que muchos personajes han podido ser odiados, pero de ahí al amor o del amor al odio no hay más que un paso. De modo que depende qué tipo de promesa política puede encabezar Dina Boluarte y se integra a una organización política y se presenta como candidata al Senado o candidata a diputados, puede ser elegida por un sector de la población. Recuerda que también hay mucha gente que puede tenerle mucha bronca y estamos hablando de sectores urbanos.
hay sectores que definitivamente pueden darle el voto y con 50.000, 60.000 votos a nivel nacional puede ser elegida como senadora. Entonces, aquí estamos hablando, por ejemplo, de quienes dieron el triunfo a Pedro Castillo. Básicamente, todo el Ande y toda la región sur. El asunto con Dina Boluarte es que precisamente ha salido enfrentada igualmente con Puno, ¿no? Por los mensajes que dio, por la represión policial que se produjo apenas ella llegó a asumir el poder. Pero todavía, digamos, hay un caudal de votos que muy bien pueden ser levantados. O sea, no estoy recomendándole que ella vaya a postular a senadores o diputados, sino que eh, abriendo un análisis sobre las posibilidades que tiene, sí, todavía puede ser odiada por un sector, pero también hay otros lugares en donde uno recorre y conversa con la gente y dice, no le han dejado hacer nada. La gente de gran parte, por ejemplo, de las provincias andinas, dije, no le han dejado hacer nada, la han rechazado igual que a Pedro Castillo, porque ustedes, los costeños, qué sé yo, los limeños, no aceptan que una representante del Ande esté en el poder. De modo que ese lenguaje todavía existe, Néstor, y por supuesto puede ser que también alcance una votación significativa si es que efectivamente se anima a postular y no hay ninguna decisión judicial que impida justamente su postulación. Obviamente que el partido natural en la que ella tendría que postular, salvo que alguna otra organización política la quiera invitar, pero sería Ciudadanos por el Perú. Ciudadanos por el Perú tiene también su ideario político, tiene su plan de gobierno, está entre las organizaciones políticas que obtuvo rápidamente su inscripción, así como otros tantos, pero que en este momento, por ejemplo, están recorriendo, están fortaleciendo sus representaciones distritales. Y como te he dicho, nuestro colega y amigo Modesto Alberto Moreno Alfaro, efectivamente, ha recorrido Puno y con toda seguridad lo han recibido, le han dado la llave de la ciudad, lo han recibido con flores, lo han recibido bien. O sea, a diferencia de Philip Butter, ha recorrido Juliaca, ha estado en algunas comunidades de Puno y de ahí ha viajado hacia Moquegua, y luego ha venido por Ica, de modo que él ha estado representando a Ciudadanos por el Perú y entiendo que ahí va a fortalecer la organización interna y por supuesto también a que se haga conocido porque entiendo que él es precandidato a la presidencia de la República por Ciudadanos por el Perú. Y también ha estado en Piura hace poco, ha estado en Iquitos, ha estado en Tumbes, y Ciudadanos por el Perú, fíjate, no vemos hasta ahora ninguna noticia representado por Alberto Moreno que hayan criticado sus declaraciones o que hayan criticado su propuesta o porque represente, por ejemplo, a un partido que se vinculó siempre a Dina Boluarte y a Nicanor Boluarte, aunque siempre ellos han salido a decir que no es el partido de los Boluarte. Sin embargo, la percepción popular, por supuesto, es sabia y tiene sus propias disquisiciones respecto de quién es quién. Pero aquí lo que estamos viendo, Néstor, es que también hay otro personaje que podría representar en este momento a la candidatura presidencial de Ciudadanos por el Perú, que es el exministro de Educación, Morgan Quero. Morgan Quero, por supuesto, siendo ministro de Educación, ha podido viajar a diferentes localidades de provincias. Entiendo que ha hecho una gestión visible, ¿no? Y que ha sido recibido, por supuesto, por la población, por los docentes, por los alumnos, con un especial cariño. Ojo, que es diferente cuando uno llega solo y ya no con la cobertura de un ministro de Estado o un funcionario público. Pero de todas maneras, creo que él ha probado, digamos, cómo es la popularidad, cómo puede insertarse en un lugar donde nadie lo puede conocer, pero como autoridad ha sido muy bien recibido. El asunto es cómo lo recibirían después cuando se lance como candidato a la presidencia. Yo creo que ha venido midiendo fuerzas para también adaptar su personalidad política al ejercicio electoral. Si postula, bueno, sería interesante ver en el terreno electoral cuál es su propuesta, su capacidad de debate público,
su capacidad para hacer llegar ideas, hacer llegar, por supuesto, hasta proyectos de ley que hasta ahora ninguno de los candidatos, entiendo, lo está dando a conocer. De modo que eso es por ahora lo que podríamos decir de CPP, ¿no? Y por supuesto deseamos siempre el mejor de los éxitos a nuestro directo amigo Alberto Moreno. Totalmente de acuerdo, y en política y en fórmulas presidenciales todo es posible. Pero lo que sí quedaría claro, de acuerdo contigo, con el apoyo y la buena vibra para Alberto Moreno Alfaro Palma, periodista de larga trayectoria, lo conocemos desde el 80, cuando viajamos en un evento periodístico en Caracas, en esa época, el 85-86, y sabemos de su trayectoria con el periodismo regional, periodismo pequeño, regional, pero que se ha convertido ya en una alternativa y que sigue saliendo de manera periódica y frecuente. Toda la mejor de las suertes. Y en política, la fórmula presidencial, en este caso de Ciudadanos por el Perú, con Quero y con todo, es posible. Lo que sí me parece, para tu comentario también, es que en esa fórmula presidencial no creemos que esté dentro de lo que significa posibilidades, ¿no? Dina Boluarte, parte de la fórmula presidencial de Ciudadanos por el Perú. Claro, no puede tampoco, ¿no? Va Exactamente. como, si tendría que ser candidata a senadores o candidata a diputados. Nada más. Y también lo que habríamos que en la parte final señalar que estos temas electorales los estamos tratando por ahora a través de Abriendo Puertas, pero queremos anunciar, para tu comentario también, Miguel Ángel, que a partir del lunes 10 de noviembre, ya lo ha confirmado producción, vamos a estar al aire con Ánfora 2026, y que uno de los conductores vas a ser tú. ¿Cuál es el comentario y las expectativas de lo que puede seguir? Creo que antes del 10 debemos tener otro programa para ver las expectativas de la población con respecto a lo que esperan de los candidatos presidenciales, pero ya Ánfora Producción ya señaló el lunes 10 como el inicio de la emisión de este programa, que va a ser diario. Así es, Néstor, definitivamente también con una gran expectativa del reinicio de Ánfora, en este caso para cubrir todo el proceso electoral del 2026, para contribuir, digamos, a la toma de decisiones de parte de la población. Elegir un presidente, elegir un senador, elegir un diputado, también tiene que significar el esfuerzo de cada uno de los ciudadanos. Y nosotros queremos contribuir aquí a que se tenga conocimiento exacto de las propuestas de cada uno de los partidos políticos, las personas que los representan, así como también las ideas y propuestas que van a poner en marcha para que el Perú efectivamente sea reencaminado bajo una estabilidad democrática que hace bastante tiempo no hemos perdido. Creo, Néstor, que programas como el que estamos participando van a contribuir también a que los propios candidatos efectivamente evalúen sus propuestas y sean también expuestas ante la población, de modo que puedan encontrar también o un rechazo o una apertura y una aprobación de parte de la gente. No hay nada mejor que el debate de las ideas. Acá no somos cuestionadores ni jugadores, no tenemos que condenar absolutamente a nadie, sino que justamente lo que queremos es el debate de las ideas, contraponer algunas propuestas con lo que requiere el Perú y con lo que también incluye su ideario político y su plan de gobierno. Y por supuesto, muchos candidatos en este tiempo solamente creen que es posible ganar una elección grabando algunos mensajes en las redes sociales y ir bailando por diferentes lugares y aparecer en TikTok. Seguramente su histrionismo, su imagen pública, su imagen de acercamiento a la ciudadanía tiene algún tipo de influencia. De todas maneras, sí lo tiene. El asunto es que también aquí lo que se necesita es hacer propuestas serias. Y lo que estamos viendo hasta ahora, no existe una organización política que haya difundido entre la población
y en el uso de las redes sociales y en todos los medios habidos y por haber, algunas posiciones claras que tengan sobre el desarrollo nacional, en todos y cada uno de los aspectos. Como decía, defensa nacional, ¿qué hay, por ejemplo, en el caso de las fronteras? Mira, Corrupción, 2025, ¿y cómo es posible que tengamos criminalidad. problemas en fronteras con Santa Rosa? Luego tenemos problemas en Iñapari. Y luego tenemos la destrucción total de nuestros parques nacionales por la minería ilegal y el narcotráfico. ¿Qué Sí, hay respuesta se acciones urgentes, ¿no? Y el tema de la contaminación de la frontera con Ecuador, ¿no? Por la minería ecuatoriana, que es un problema gravísimo también si hablamos de fronteras. Lo cierto es que nosotros, como periodismo independiente en BIS Televisión, queremos contribuir con la educación, que forma parte de la función periodística, de llevarles el comentario, la educación, para que ustedes, amigos televidentes, puedan tener mejores argumentos al momento de votar, que esa también es una tarea importante, no solamente ir a votar y terminó el compromiso del peruano Miguel Ángel, sino ir más allá, hacer la vigilancia a través de la observación del trabajo de los congresistas, de los representantes elegidos, cualquiera sea su cargo, hablamos senadores, diputados, fórmula presidencial, los 5 representantes del Parlamento andino, que también forman parte, ya se llega casi a 200 personas que se van a elegir, y no hablamos de las elecciones de octubre. Todo eso tenemos en BIS Televisión el objetivo y la misión de educar y de presentar las alternativas para que ustedes tengan la mejor alternativa. Y lo que pedimos a los partidos políticos es que sintonicen más con la población. No solamente los jóvenes es importante, pero no están sintonizando, y creo que esa es una de las tareas para los partidos políticos, Miguel Ángel, en lo que resta del proceso electoral de este año y los 3 meses que vienen del próximo 2026. Así es. Néstor, Ánfora 2026 va a ser un medio de comunicación política para acercar a los políticos con la ciudadanía y poder cuestionar también a esos políticos con las voces de la propia ciudadanía para encontrar justamente un medio común, un espacio común en donde podamos votar todos de una manera informada y de una manera también que, digamos, nos saque del hoyo en que nos encontramos. No podemos seguir eligiendo a presidentes que no duran en el tiempo. No podemos seguir congresistas que luego van a que le hagan la pedicura en el Congreso, sus asesores. No vamos a elegir nuevamente autoridades locales y regionales que luego se quedan con el dinero de la cosa pública y le entregan a terceros que no saben ni dónde están parados. Entonces, obras que hasta ahora no se realizan, ¿cómo va a ser posible que perdamos tanto dinero por corrupción? Esa intermediación déjame acá, compadre, que yo te voy a aprobar la licitación. No, pues ya tenemos que ponernos de acuerdo todos y enrumbar al Perú por los caminos que efectivamente, históricamente, nos corresponden. Néstor, otros países han avanzado muchísimo, como decía en la sesión anterior, ¿cómo es posible que algunos que tengan inclusive menos recursos naturales de lo que tiene el Perú han avanzado más rápido que nosotros? Pero, en fin, todavía tenemos la oportunidad y con la fuerza que tiene detrás de nosotros, efectivamente, la población juvenil, que también se interese por estos temas de análisis político. Totalmente. Deberíamos preocuparnos, para el caso de los jóvenes, deberían preocuparse en elegir un senador como si cuando se preocupan por ahorrar y comprarse un iPhone de última generación, que lo piensan y se esfuerzan y qué sé yo. También el que va a dirigir tu vida en el país por 5 años, efectivamente también hay que elegirlo, pero con pinzas, hay que pensar. Entonces, Ánfora 2026 va a apostar justamente por eso, por el conocimiento de todos y cada uno de los temas vinculados a la política, que es en esencia el manejo del poder. Así que
Un gusto, Néstor, estar en este espacio y, por supuesto, contribuyendo también a la difusión de las ideas que son las que deben primar, sobre todo en un foro de difusión como este. Totalmente, totalmente de acuerdo, Miguel Ángel, y en la parte final sí es necesario un pacto de transparencia en el tema electoral, pero también es necesario y urgente un pacto de gobernabilidad para el partido o la fórmula presidencial que gane, pero ya tiene que empezar a gestarse y en esa tarea también tenemos responsabilidad los comunicadores. Gracias, Miguel Ángel. Vamos a esperar para tener una nueva reunión contigo antes de Ánfora para ver las expectativas que tiene la población, que ya las hemos soltado, algunas de ellas, pero que son expectativas que tienen un origen común, la lucha contra la corrupción, la lucha contra la criminalidad, que son dos de las tareas urgentes de este gobierno transitorio y del próximo gobierno, que tiene que trabajar ya con otras urgencias que generan los ciudadanos de la costa, de la sierra, de la selva, y sin olvidarnos de los peruanos en el exterior, que son 4 millones de peruanos que también hay que tenerlos en cuenta, y no solamente los 2 congresistas que se tienen en este momento. Son las inequidades y las injusticias que se tienen que superar en este escenario electoral. Gracias, Miguel Ángel. Un abrazo y estamos en comunicación. Gracias, Néstor. Hasta la próxima.